¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de la entrevista en puranoticia.cl. El día de hoy, nuestro invitado es el ministro de Vivienda, Carlos Montes. ¿Cómo está, ministro? Bienvenido a puranoticia.cl. Aquí estamos muy bien, pues. Le agradezco la invitación. O sea, me han dicho mucho, me dicen que es valiente, bueno, de venir aquí a este programa, pero aquí estamos. ¿Por la altura de la oficina? Por la altura de la oficina. Porque él tiene vértigo. No, ¿cómo va a ser valiente si lo tratamos tan bien? Han ofrecido café. No, yo quería tener al ministro hace meses. ¿Cuántos meses insistimos con esta entrevista? No. Ella insistió, pero hace como 3 meses. Nuestra productora, Camila. Ah, perfecto. Camila. O sea, usted aceptó por ella. Bueno, también, pero no, porque a mí me gusta conversar las cosas. Y conversamos ahí, nos juntamos, vi que era posible dialogar con ustedes. Tuvimos una reunión previa, tenemos que contextualizar a nuestra audiencia y agradezco, ministro, fuera de broma, nuestro rol como medio de comunicación siempre ha querido entregar las diferentes versiones y como medio de acá de la región de Valparaíso, todo el proceso del incendio y la reconstrucción, la que hemos denominado nosotros la reconstrucción de papel, ha sido muy dolorosa. Pero entremos en detalle. Yo lo quiero llevar a usted al día del incendio, 2-3 de febrero, para que empecemos a contextualizar, hagamos un pequeño recorrido cuando ocurre este siniestro, cuando usted, como usted como ministro ve el incendio desde afuera, sin todavía entrar a la primera línea. Sí, bueno, me habían tocado varios incendios, ¿eh? Desde que yo en el sur, en distintos lados, y tuve que ir, tuve en Concepción bastantes días. Entonces uno va teniendo una imagen más concreta de las cosas. Y ganando más experiencia. Ganando experiencia. Y en el caso de acá fue una cosa muy brutal, porque era una cosa eran las casas, las personas que fallecían, los autos que quedaban encerrados, o sea, una cosa tremenda acá. Y es difícil tener una idea de la magnitud de todo, pero mucha gente sufriendo y sufriendo mucho. Eso fue... El Ministerio de la Vivienda entra en la segunda etapa, no entra al tiro, ahí están otros ministerios que tienen el rol. Y nosotros entramos después en la fase de reconstrucción. ¿Quién lo llama primeramente? ¿Quién le dice, lo llama al presidente, le dice, ministro, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo se parte? Porque uno, post incendio, cuando uno escucha al presidente, y uno siempre le ha tratado, lo ha puesto esa frase, cuando el presidente viene posterior al incendio, dice, no los vamos a dejar solos. Y es una frase que es muy potente. 15 meses después, todos vemos el estado actual. Pero en el minuto que usted entra a la primera línea, ¿cuándo lo llama usted el presidente? Le dice, Carlos, ministro, encárguese de esto. No, a mí nunca me encargaron, pero lo que hay es un comité que se creó a partir de Senapred, de esa reforma, cuando terminó la ONEMI. Y entonces, frente a situaciones de este tipo, se reúnen los ministros. Y se reúnen las Fuerzas Armadas, Carabineros, en fin, distintas instituciones, tanto a nivel central como aquí en la región también, en los dos y en otras regiones, cuando hay hecho. Y a partir de eso cada uno empieza a mirar los datos que tiene, los datos generales que tiene, en ese caso, el Ministerio del Interior. Y bueno, y a partir de eso se empieza a ver alternativas, qué es lo que tiene que hacer cada uno, cómo organizarse, en fin, y ahí empieza. Y el presidente, a partir de eso se le informa al presidente lo que se ha discutido en esa instancia. Ahí en instancia de emergencia, como fue el mega incendio, operan 3 ministerios directamente. Está el Ministerio del Interior, ¿cierto? Está el Ministerio de Desarrollo Social, está el Ministerio de Hacienda, porque tenemos los recursos, y está el Ministerio de Vivienda. ¿Son esos 4 ministerios los que interactúan? No. Está también Economía, está Salud. Bueno, Educación se lo invita a ciertas cosas, porque la situación en la escuela es muy posterior al siniestro. Claro. Son todos esos ministerios a lo menos. Yo creo que en algunos casos, incluso Agricultura en algunos casos participa también cuando hay cosas que ocurren en el mundo rural, en fin. Todos los ministros. Yo creo que es una cosa de las mejores de la reforma anterior, fíjese. ¿El Senapred? La idea de que haya una instancia... Bueno, que el Senapred funcionó re mal, pues imagínese la alarma de emergencia, salieron retarde. Sí, no, esto es más que el Senapred, es que se crea una instancia interministerial para reaccionar. ¿Se acuerdan que antes eso no existía? Sí. Era Interior, Fuerzas Armadas. Exactamente. O sea, y algo la presidencia, incluso la presidenta Bachelet llegaba al lugar de discusión de los detalles, cosa que no era lo mejor, pero se creaba una nueva institucionalidad a ese nivel, por lo menos para intercambio, y esto se hace en cualquier momento ocurre algún hecho mayor y llaman a todos los ministros a una reunión, sea el domingo en la noche, a cualquier momento, para evaluar la situación. Ya, pero después de la evaluación se juntan todos los ministros y en algún minuto usted tiene que haber entrado a la primera línea, haber dicho, ya me hago cargo de la reconstrucción, ¿o no? No, nunca. Lo que pasa es que... ¿Pero quién se hizo a cargo de la reconstrucción entonces? La estructura que se creó en esa misma ley y después se reafirmó en la ley de presupuesto
dice que quien dirige esto es el Ministerio de Desarrollo Social. O sea, es la ministra. La ministra Toro. Y además había una suerte de estructura política, o sería, ¿se acuerda que hubo una discusión, que estuvo un rato Camila Vallejo, estuvo la ministra de Defensa? No, pasaron todos los ministros por aquí y después se fueron todos. Entonces, uno, dentro de este equipo, economía es una parte, vivienda es una parte, economía tiene otra parte, cada uno de los ministerios tiene su... Una responsabilidad. Una responsabilidad. Ya, ¿y la responsabilidad de vivienda cuál es? Ante la responsabilidad, el conjunto tiene que producir un plan de reconstrucción, que se hace bastante rápido, normal. Y se hace este plan que tiene las medidas que se plantean. Pero nosotros partimos lento con el plan porque recién tuvimos catastro en agosto del 2024. ¿Cómo nos vamos a demorar febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, 6 meses en hacer un catastro? No, es que esto está en marzo, abril ya estaba listo el plan. Ahí se presentó el presidente, se discutió y se aprobó el plan con todos los ministerios y con técnicos que conocen algunas materias más que otras. Y dentro de eso hay un conjunto de medidas que se le encargan al Ministerio de Vivienda y Urbanismo, porque nosotros vemos vivienda, reconstrucción en vivienda y reconstrucción de ciudad. El entorno. Y también dentro del interior de la ciudad. Entonces, y Ministerio de Economía tiene que ver cómo echar a caminar la actividad económica, salud, responder a temas de salud mental, a distintas realidades, y así, cada uno tiene su... Y el Ministerio de Desarrollo Social, además de presidir y coordinar, tiene la responsabilidad de que los distintos programas sociales funcionen en la zona. Cuando nosotros hoy día miramos, lo escucha usted hablar del Ministerio de Desarrollo Social y también directamente del Ministerio de Vivienda. Yo me hago una pregunta clara, aquí en la región, ¿quién está a cargo de la reconstrucción? ¿Es Belén Paredes o es Patricio Coronado? Bueno, eso fue parte de las cosas que se fueron surgiendo ahí, pero de la reconstrucción de vivienda y ciudad es Belén Paredes, número 1. Y antes fue... ¿Y qué rol cumple Coronado? ¿Por qué tenemos un gerente de la reconstrucción? Bueno, eso fue producto de las discusiones y al final quedó con una serie de responsabilidades de coordinar cosas, de buscar soluciones a problemas. Por ejemplo, el otro día nosotros descubrimos en varias reuniones, que uno de los problemas que estaba afectando mucho a la familia era el endeudamiento que adquirió en todo el proceso, tanto del incendio como lo posterior. Por Independiente. Santos reconstruyeron todo. Todo, pero incluso de sobrevivencia y todo, de alimentación. Entonces esas personas hoy día dicen, no nos alcanza para nada el sueldo porque tenemos que pagar. Exacto. Entonces nosotros dijimos, hay que negociar con el Banco del Estado y con Copeuch, que eran los dos que daban más préstamos a las personas, y decirle hay que negociar las tasas y hay que negociar los plazos. Y eso yo se lo pedí por oficio a Coronado que él buscara, porque eran como roles complementarios, no sé si me explico. Y cosas de ese tipo nosotros le pedimos. Bueno, pero hoy día cuando vemos a Belén Paredes a cargo de la reconstrucción, y por eso agradecemos la entrevista a Belén Paredes, en todo este proceso nunca la Seremi ha querido dar una entrevista a nosotros al medio, y agradecemos que usted está acá, y ya tenemos la figura de ella. Primero llegamos a agosto del 2024 recién con el catastro, y empezamos a ver un trabajo en conjunto entre el MIMBU o el Ministerio con el Servio, y uno se empieza a perder. ¿Cuál es el rol del Servio y cuál es el rol de la Seremía? ¿Cuáles son los roles distintos de cada uno? Mire, esta estructura se adoptó en todo Chile, en todos los ministerios, que hay un Seremi y hay un servicio. En el caso de vivienda es una cosa bien extraña como quedó la estructura, porque se supone que la Seremi es la que piensa, la que tiene la visión, y el Servio es el que ejecuta, el que tiene que hacer las cosas. Y hay muchos aspectos en los cuales... O sea, uno puede entender de eso que, por ejemplo, Belén Paredes es la jefa de quien dirige el Servio. Es la jefa política, digamos así, pero el director del Servio tiene facultades que no dependen de ella. O sea, él decía que compra, que no compra. Bueno, se van creando mecanismos más bien de relación con el nivel central y local. Y en el caso de comprar suelo, por ejemplo, tenemos unas estructuras bien serias para evaluar los suelos que se compran antes de comprarlo, porque este es un tema muy, muy complejo, sobre todo cuando se quiere llevar adelante un plan de ahí lo quiero llevar yo aquí, pues, justamente por la compra de suelo. Ya, pero perfecto, o sea, directamente, en este caso la Seremi, está políticamente por sobre el director de Servio o la directora de Servio. Políticamente, además, en opinión pública, en relación con el resto del gobierno, con el resto de la Seremía. Ya, o sea, entonces es Belén Paredes la que decide sacar a Rodrigo Uribe, porque la primera víctima de esta reconstrucción es Rodrigo Uribe, el Servio. Mire, bueno, Belén Paredes asume plenamente esto a partir del mes de mayo, que estaba Ricardo Carvajal. Ese es mayo de 2024. Claro. Ricardo Carvajal, la persona con más experiencia que tenía el ministerio, es un verdadero gerente de reconstrucción. ¿Por qué se fue él? Él le cuento antes de que él dirigía
le tocó dirigir Santa Olga, toda la reconstrucción de Santa Olga. El incendio sur. Claro, y Quique también le tocó a él, los dos. Él era quiqueño además. Y él sabía de todo esto, pero en realidad es bien distinto. ¿Él era el más idóneo para esto? Mire, como todas las cosas en la vida, no hay gente 100%, pero ¿qué ocurrió? De que la región tiene dificultad para que alguien de afuera se coordine con las instancias regionales. Yo eso lo he aprendido cada vez más aquí en esta región. No es llegar a integrarse. Es muy especial la región. Es muy especial. Nosotros hicimos hartos esfuerzos por coordinar, recoger opiniones, hicimos encuentros con profesores universitarios. Antes de definir el plan y antes de nosotros ponernos a definir la estructura, oír a harta gente que tenía distintas visiones. Y con Ricardo ahí, participando en eso. Bueno, y a mí me tocó estar en muchas de esas reuniones. Porque en el fondo, disculpe ministro, porque Ricardo Carvajal, la persona que estaba a cargo de esta reconstrucción, ¿cierto?, desde febrero en adelante, tampoco era de la región, no había conocimiento de la región, ni de él, ni suyo, solamente sus voces locales eran Uribe y Belén. Claro, efectivamente. Se supone que ahí la estructura era Ricardo y Belén, pero él era como el que tenía que mover las cosas, el plan. Bueno, llega un momento en que él tenía una idea de las cosas distintas a la sensibilidad más local, que le podría explicar después, porque él quería vivienda industrializada. Lo que quería, esa era su lógica, la lógica de Carvajal, tengo entendido, puedo estar equivocado, ¿cierto? Era que tenía una construcción más rápida y más industrial, en el fondo, que permitiera una solución más rápida. Y a la gente local no le gustó esa idea. O sea, y además encontró las complejidades de la vivienda industrializada, porque cuando tiene un terreno con la pendiente que tienen acá, con los socavones que hay acá, con las quebradas, no es fácil, no es fácil. Entonces se ofreció, hicimos hasta una feria en Quilpué, una feria de todos los modelos de casa industrializada. Hoy día en la mañana tuvimos un seminario acá todavía para ver incorporar la vivienda industrializada donde se puede. Tuvimos hoy día en la mañana, estuvieron todas las empresas y estuvieron también los vecinos de los sectores. ¿Quién se opone localmente acá a eso? Nadie. ¿Y por qué Carvajal entonces dice, pucha, no resultó mi idea y toma sus cosas y se va? No, eso ocurrió no por el tema de la vivienda industrializada, sino por la dificultad de organizar grupos y hacer trabajo. Él sintió que no lograba articular la capacidad que tiene el propio Servi y el Ministerio para empujar ciertas iniciativas. Y después fue chocando en distintas sensibilidades distintas. Yo no digo que él tenga toda la razón siempre. En el fondo un problema de capital humano. Es un problema de relaciones, efectivamente. Es un problema de relaciones que él siente que... Él tiene una idea muy ejecutiva de que hay que hacer las cosas independientes de lo que viene a ser este otro, hay que hacerlas. Y él era muy audaz en eso y es importante también. Tiene riesgo siempre en este tipo de operaciones que no ¿Y quién se queda cuando se va Carvajal? ¿Quién se queda con la batuta en mayo del 2024? ¿Se queda Belén entonces? Belén. ¿Y ella tenía la experiencia para tomar esa responsabilidad? Ella tiene, usted no la conoce, pero tiene una capacidad bastante alta de coordinar gente, de entenderse con otra gente, de entender las distintas realidades. Y nosotros aprendimos de las discusiones que hubo y de las lecturas que hubo de cómo se hacía esta primera etapa de una reconstrucción, porque en el caso del 27F del terremoto... El 2010, cuando reconstruye Piñera. Empieza todo esto y al poco rato, no sé cuánto rato, pero dicen, hay que ver, algo no está bien. Entonces lo que hacen, llaman a un conjunto de especialistas en catástrofes de esta naturaleza y sale un informe que nosotros leímos mucho, discutimos mucho, porque nos pareció es de expertos internacionales. Y ahí tenía una premisa muy importante, o las reconstrucciones se hacen con la gente o no funcionan. Pero, ministro, nosotros en la región teníamos otros casos de incendio. Acá hubo un incendio catastrófico, ¿cierto?, el año 2014 en Valparaíso, donde se hizo justamente una reconstrucción, y se hizo una reconstrucción totalmente distinta. Y también era el gobierno de izquierda, era el gobierno Bachelet, ¿cierto? Se reconstruyeron, se hicieron proyectos colchones, que se llamó 3 proyectos, y empezó a construir inmediatamente, se llevó a la gente, hubo cierto movimiento más rápido. Hoy día llevamos 15 meses y entiendo que ya dentro de este cronograma que partimos, ya estando más medio en agosto de 2024, septiembre de 2024, y lo que escucha usted, todavía se estaba estudiando el cómo. Entonces, es pasar harto tiempo. Pero es más complejo que eso, fíjese, que en agosto recién tuvimos recursos. Primera vez que tenemos recursos en agosto, porque se discutió una ley para tener recursos. Sí. En la ley que estableció el FED. El famoso FED. El famoso FED, cosa que a mí me ha tocado como parlamentario el FED para la pandemia, para todo ese periodo y todas las posibilidades que daba y los conflictos que tenía. Pero independiente que recién tenía plata, por lo menos hubiese estado la carta gana, el plan maestro desarrollado entre justamente, claro, pero como ahora es entendible y quizás esta cosa no la tendría clara la ciudadanía, cuando decimos que entre febrero
y mayo, el encargado de la reconstrucción, el señor Carvajal, que después no está, en el fondo son esos meses perdidos. Se pierde de febrero a mayo. Independiente que pueda haber ganado experiencia en otro, pero en la ejecución final del resultado se perdió. Fíjese, ¿qué hicimos ahí? Ahora, producto de cosas que se han dicho, nosotros hemos repasado un poco la historia, y ahí se habló mucho con los empresarios. Hasta SACIR estuvo en reuniones con nosotros, pensábamos encargarle obras mayores. Yo tengo entendido que la empresa Viconsa, que es una de las empresas grandes inmobiliarias, se reunió con el Servio Regional. Eso yo lo desconozco esa reunión con Dicomsa. En general, ¿No la conoce usted? No. Y que Viconsa hizo un plan al Servio y el Servio no lo escuchó. No lo sé, habría que verificarlo, si quiere yo lo reviso, porque a veces se dicen, tuvo la idea a lo mejor de proponer un plan, no un plan propiamente elaborado. ¿Ah? Pero acá nosotros, esto a nivel nacional y a nivel regional, invitamos a los empresarios, distintos grupos de empresarios, distintas empresas, y decirle, mire, estamos en esto. ¿Qué alternativas se les parece a ustedes, dado las características geográficas? ¿Cuándo fue este encuentro con los empresarios? Yo creo que fue mediados de febrero del 74, muy al comienzo. O sea, perdón, por febrero del 74. Del 2024. 24, perdón, claro. De ahora, pasado el incendio, inmediatamente. Inmediatamente. Tengo la acta, tengo la foto. ¿Usted se reúne con ellos? Yo me reúno con ellos a nivel central. Invitamos, como le digo, a un conjunto de empresas. Llegaron todas a muy buena disposición. Nos sorprendió que llegara SACIR, que nunca había trabajado en vivienda. Trabajaba en grandes obras. Y así los españoles, porque queríamos ver distintas experiencias. Fue bastante interesante. Ellos muy interesados en la licitación flexible, que hubiera distintas respuestas a distintos problemas, etcétera. Y tomamos bastantes lecciones de ahí y también de otra gente que sabía de esto, o sea, que tenía experiencia. ¿Qué pasó en ese periodo? Porque hay que recorrer los hechos. Nosotros, como nos decía otro día que pedimos una evaluación de un conjunto de aspectos, nos decía, esta reconstrucción nunca ha habido tanta información como la que hay ahora, porque ustedes se preocuparon mucho de reunir la información desde el comienzo, para tomar buenas decisiones. Sí, pero se han demorado como 15 meses en tomar las decisiones por ministro. Es que las decisiones están tomadas, pero espérese. Entonces, hay muy buena información. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros tuvimos el sistema a través de todas las nuevas tecnologías se fotografió. El tema satelital, se hizo No fue satelital, fue con drones. Con drones. Levantamiento rápidamente tuvimos eso, mucho antes que lo que normalmente tenía la fórmula F2, ¿no es cierto? El segundo, porque primero F2. Y se sacó fotografía de todo. Y una parte no era bien cubierto por el sistema, entonces hubo que ir directamente. Ahí había inexperiencia en eso, no se hizo todo lo completo, porque a veces se requería más información de las viviendas, no solo con qué había pasado con la infraestructura, sino que un conjunto de otros aspectos interiores que eso después, pero eso muy rápidamente tuvimos la información. A partir de lo cual se adoptaron ciertos criterios a partir de la experiencia, organizarnos en 17 polígonos. ¿Pero qué se hizo con el manejo de la información? Porque usted me dice, rápidamente yo tengo entendido que se volaron 6 meses en hacer el catastro. En agosto. Es que depende de qué entendamos por catastro. Porque fíjese, el catastro, primero determinar, porque hoy día nosotros tenemos que determinar cuál es la génesis del problema. O sea, nosotros hoy día tenemos un problema de vivienda, ¿cierto? De una cantidad de viviendas X que se tienen que construir. Son cerca de 3.543 viviendas, 3.650 las viviendas financiadas, 3.650. De las cuales se han entregado 1.722 subsidios, son cifras de ustedes mismos hoy día en la mañana, ¿cierto? De las cuales hay 1.012 en obras y 87 terminadas. Entonces uno dice, a 15 meses, 3.650 financiadas, solamente he entregado 87. Perfecto, y esto se puede demorar, pero cuando tenemos tanto, y por eso la hemos denominado la reconstrucción de papel, porque se han entregado estos papeles, estos subsidios, pero que parecieran tener que son solamente un papel que no se puede cobrar. Es que, bueno, el sistema de vivienda opera todo con un subsidio. Con un subsidio, y el subsidio se expresa en un título del subsidio. Que es un papel. Que es un papel. Entonces eso no es muy buena imagen. O sea, tiene que ser así como opera. Pero, mire, yo le voy a poner solamente el caso de Manuel Busto, donde estábamos claros desde el comienzo lo que había que hacer. En otros lados estábamos menos claros, pero ahí muy claro. Y empezamos a elaborar los planos y todo, y sacando la cuenta se iba a demorar 12 años. En construir. En poder juntar un loteo que no estaba regularizado con la urbanización y con la posibilidad de invertir ahí. Y la ley establecía una secuencia lineal muy compleja. Bueno, pero por eso, en ese caso, que efectivamente Manuel Busto, como también muchos sectores de Pompeya, por ejemplo, en Quilpué, efectivamente no se puede construir. Y ahí existen las salidas, como lo que se hizo en el incendio 2014, de generar proyectos colchones y sacar a la gente a otros proyectos. Bueno, déjeme. Entonces, ¿qué
frente a esa situación empezamos a estudiar y ver los 12 años y dijimos tenemos que ir al Parlamento a aprobar una ley. Y fuimos con una ley. Aquí se han aprobado 4 leyes para poder avanzar porque la complejidad era tal que hubo que aprobar cambios legales. Hubo unanimidad en el Parlamento. Pero esto significa, usted entiende, todo el proceso, pasar por una Cámara, por otra, aunque fue muy unánime, hemos sacado 4. Para problemas muy concretos todo para resolver problemas concretos. Bueno, entonces le doy un ejemplo de las dificultades. En este momento estamos recién logrando terminar el loteo, avanzar en el loteo. En el loteo de... ¿Cuánto se demora Manuel Bustos? ¿12 años? En ese tiempo, cuando nosotros hicimos el primer cálculo, si hubiéramos seguido... No, mire, yo encuentro que es muy lento para mi forma de entender las cosas y verlas, y no conozco mucho la arquitectura, pero supone hacer el loteo. Está buena parte, hay una parte hecha, le faltan algunos pedazos, y a su vez tener a bienes nacionales ahí para que adjudique la titularidad de cada uno de los terrenos, y eso ya está concordado, y tenemos un sistema de trabajo con el Ministerio de Bienes Nacionales, con su secretario, que ha sido muy eficaz para responder a esto, y tenemos una cosa parecida en Monte Sinaí, que al otro lado, que tiene una cosa parecida, ya se terminó el loteo, demoró un año hacer el loteo, nos pareció un exceso. Ya, pero tenemos casos donde son sumamente fáciles a lo mejor solucionar los problemas, y uno dice, ¿por qué no se soluciona? O uno los ve fáciles. Por ejemplo, tenemos el caso del Olivar. En Olivar tenemos las famosas casas de cuachipareo, ¿cierto? Estas casas que se hacen de cuachipareo porque son 4 casas que están unidas por una pared. Pero cuando empezamos a crear los conceptos difíciles, porque siempre en Chile tratamos de hacer las cosas más difíciles, y decimos, ahora tenemos damnificado hábiles y damnificado inhábiles. Y yo cuando entendí este tema del hábil e inhábil, yo de verdad que me pregunto, ¿de verdad que hacemos esta discriminación en Chile del hábil al inhábil? Si esto es una catástrofe. Porque es entendible que en tiempos normales, obviamente el Ministerio de la Vivienda tiene que ayudar en el acceso a la vivienda a la gente de menores recursos. Eso se entiende, ¿cierto? Esa era la labor del Ministerio de Vivienda. Pero este es un caso de emergencia. A la gente se le quemó la casa. O sea, cuando el presidente dijo no lo vamos a dejar solo, teníamos que haber escuchado decir que el presidente no lo vamos a dejar solo, pero el que tiene 2 casas, ¿a ese sí lo vamos a dejar solo? Porque los inhábiles, muchas de las personas inhábiles son que tenían 2 casas, y por tener una segunda casa no tiene derecho a un subsidio. Bueno, mire, es que aquí hay una historia y hay normas que vienen de antes. Y quien opera en el sector público sabe que tiene que operar en el marco de las normas o ver formas de cambiar las normas. Entonces hubo 3 problemas desde el punto de vista de los hábiles o no hábiles en el Olivar que usted plantea. Efectivamente hay un problema con el jubilado que tiene más casas. ¿Ya? ¿Qué hacemos con un jubilado que tiene 4 casas? Entonces al final se... Pero ministro, pero déjeme terminar. Ministro, cuando usted me habla de un jubilado que tiene 4 casas, es distinto plantearlo que tiene 4 casas del Olivar, que es un jubilado que a lo mejor se pudo comprar una segunda y una tercera casa y que vive de ellas. Sí, está bien. No, sí, yo le acuerdo toda la razón. Y a él lo vamos a dejar. ¿Por qué? O sea, debiese haber un criterio. El criterio fue que se cambió el criterio, tuvimos que cambiar la norma, y se cambió y que le permitía al jubilado, dado su ingreso, una segunda vivienda. Que tenía más de 2, ahí no se cubría lo que se podía cubrir. El otro tema, muchas comunidades hereditarias, muchas comunidades, ¿qué hacemos con eso? Porque hay una comunidad. Finalmente hicimos un cambio en una de las normas y permitimos que la propia comunidad nombrara a quien podía recibir el apoyo estatal y pasó a ser hábil. En el caso de los jubilados fueron como 500 más, en el caso de acá fueron como 250. Pero en el Olivar el problema que tenemos son de 400 casas que tienen esa... porque en el fondo... tenemos menos inhábiles. Lo que pasa es que el problema en Olivar es que yo de las 4 casas que voy a reconstruir, ¿cierto? Que son cuachipareos, si tengo un inhábil dentro de esos 4, paro la construcción de los otros 3. Bueno, es que déjeme, esto tenía que ver con casos de inhábiles, como por ejemplo, y los jubilados. Entraron en eso como 500 personas, 500 adicionales, y en lo otro de las comunidades hereditarias creo que 250. Bueno, además hay otra situación, de que la persona inhábil, después de todo esto, no entra en ninguno de estos mecanismos. ¿Qué hacemos con esto? Entonces viene una discusión para la cual hay leyes, o sea, no es invento nuestro. ¿Cómo se expropia eso? ¿Cómo se expropia esa otra propiedad? Entonces, bueno, esto se hace muy frecuentemente, esto ocurre en casi todas las reconstrucciones. Aquí el problema pasó a ser, ¿qué hacemos? ¿A qué valor se expropia? Ahí empezó esa discusión. Pero esa era una solución que también Chile la había vivido en otras oportunidades, y no sé por qué no aprendemos para atrás. ¿Se acuerda de la ley Chaitén? Cuando existió la ley Chaitén, cuando ocurrió lo del volcán Chaitén, ¿qué pasaba? Mucha gente no se quería ir después de pasó la lava, ¿cierto? ¿Y cómo se hizo la expropiación? Se hizo la expropiación y se pagó al valor de antes del volcán, antes del desastre. Aquí era para cosas de hacer lo mismo. ¿Por qué esos mecanismos no se utilizan? Eso es lo que uno no entiende. Nosotros lo discutimos y hubo distintas opiniones. Y finalmente, y lo evaluamos por lo menos con 15 abogados, esto no es una cuestión, ¿qué facultades teníamos nosotros para
tener ese criterio de a mucha gente pagarle varias viviendas, varias. ¿Pero por qué en Chaitén se pudo y acá no? No, pero mire, no quiero discutir Chaitén porque no lo conozco bien, pero yo me gustaría preguntarle qué es lo que ocurre hoy día. Mucha gente volvió a vivir donde mismo, después de propiedad volvió a vivir lo mismo. Sí. O sea, no es, las cosas tienen más complejidad y todo. Bueno, entonces o sea, expropiado después volvió donde mismo y ha habido que regularizar la propiedad posterior. O sea, pero en este caso nosotros hemos buscado alternativas, hemos encontrado una alternativa ahora. Hay varias gente, porque son 238 cuachipareos. 238 cuachipareos. Cuachipareos. O sea, ahí tenemos 238 por 4 rápidamente más de 1000 casas. Claro. Desde el punto de vista de familia, desde el punto de vista de hábiles e inhábiles, hay 148 plenamente hábiles, ¿ya? Con los cambios que hubo, que yo les he señalado, al final estamos en este momento con 45 cuachipareos que no han logrado resolverse, ¿ya? De los cuales se han ofrecido una alternativa, que es decirle, dado que hicimos una tasación de todo lo que, con las personas que la ley plantea, porque nosotros no actuamos, no es lo mismo una entidad privada que una entidad pública, tiene límite y tiene normas. Pero ¿por qué no pedimos entonces una ley, si hay voluntad, y hacemos una ley justamente para transformar a todos esos inhábiles en hábiles? Porque muchas de esas personas, nadie se va a estar aprovechando que se le quemó la casa para conseguir algo que no tenía, o hay aprovechamiento. Bueno, mire, lo que pasa es que esto está concebido desde siempre. Eso que usted plantea, o sea, de una reconstrucción patrimonial, es un tema muy discutido siempre, porque aquí la reconstrucción es social. O sea, si una persona en sectores medios no tiene casa, se construye. El problema es cuando tiene muchas casas, o cuando tiene un patrimonio mayor aquí o en otro lado, porque no todas las viviendas adicionales son ahí mismo. Pero esa es una discriminación de una u otra manera, porque el rol del Estado en una catástrofe es salir en ayuda de todas las personas damnificadas. Pues no pueden haber damnificados de clase 1 y damnificados de clase 2. O sea, usted es un jubilado que tiene 2 casas, sí, no, usted no lo vamos a ayudar. Está bien. Y usted, no, sí, venga. No, sí, pero si esa persona, pongámonos, hay muchos casos acá que no vive ahí y tiene arrendado esa propiedad, la que se incendió. Esa persona tiene que hacer en otro lado, aquí o en otra población. O sea, hay un conjunto de situaciones que para eso hay historia, y para eso hay historia y experiencia que se han acumulado. Si usted considera que debe ser patrimonial, la reconstrucción y la indemnización, o debe ser social, lo exagero como términos, pero lo que quiero decir es que se puso social. Entonces la persona que tiene dañada su vivienda se hace lo que usted dice, bajo ciertas excepciones. Varias de esas excepciones, en este caso que no se había hecho ninguna otra, claro, las modificamos. Y una que nos quedaba, y todavía nos queda en parte, es de las personas, ¿a qué valor se cotiza? ¿Al valor de avalúo anterior? ¿Y el Estado le tiene que pagar el valor del avalúo anterior? ¿O a valor de...? ¿Qué sería lo justo? Independiente de lo que diga la ley, ministro, pero lo que sea lo justo es pagarle el valor de la expropiación al valor de que costaba la casa antes del incendio. Sí, bueno, pero al valor, si hoy día el terreno no vale nada después de que se quemó, po. En cambio, antes del incendio. Bueno, pero tenemos otro problema. Sí, pero ¿qué dice la ley? Pero es que para eso tenemos un parlamento y para eso está la política, ¿Pero qué dice para la que ley? Las leyes se vayan adecuando a las ¿Sabe cuánto cuesta necesidades? reconstruir cada uno de ellos? Entre 55 y 60 millones. O sea, 2 casas son 120 millones. Y bueno, el Estado no tiene fondos infinitos. Entonces, pero aquí hay una ley y hay plata por ministro. Sí, hay plata para hacer, hay un tema. Mira, si quiere hablamos de plata en otro momento. Yo estuve muchos años en la Comisión de Hacienda del Parlamento. Cuando hay plata se nota que hay plata, lo que aquí hay un fondo, no es lo mismo. Hay un fondo que permite programar gastos. Hay un ítem. Hay un fondo especial, y un fondo especial para 3 años, y que se prorroga más allá de este gobierno, y que hay que seguir cada uno de los gastos, seguir todo un procedimiento bastante, porque los chilenos no somos así, a uno no le gusta que sea así, pero tendremos, yo, al igual que lo que entiendo que insinúa usted, creo que una nueva ley, entre otras cosas, debe hacer que el Estado tenga elementos para reconstruir, que no tenga que licitar todo, porque eso sube los costos de todo y genera miles de problemas, tiempo. Pero por supuesto debiese tener debiese tener también acceso a tratos directos para y facultades. En otra época, si yo le digo el terremoto del 71 en Chile, un terremoto que fue bastante rápido, como se hizo el plan, porque había una organización pública que se llamaba a las máquinas de aquí, a los personajes de acá, había una organización del Estado distinta. Hoy día para poner una máquina te llaman a una licitación. Sí, y además tiene que pedir autorización en la Contraloría, o sea, si no es... y la Contraloría fue clarita en el informe que dijo la reconstrucción, como era como un 2%, un 3%. Es que mire, yo creo que la Contraloría sabe perfectamente, es como si usted en esta empresa dijera, yo he gastado en este año, no sé, 100,
pero usted tiene compromiso de muchos otros gastos, ¿no es cierto? Y si usted programa el resto, una empresa no solo ve la contabilidad en el momento. Sí, tiene que haber una proyección futura. Todos los cálculos que nos dicen 1%, nosotros calculamos que eso no refleja nada, eso refleja lo ejecutado, pero no tiene ni un subsidio, que se paga, tienen a 3 años, tienen algunos y otros más cortos. No, todo lo que son los compromisos de inversión es parte del gasto, entonces nosotros estimamos que cerca del 45% es lo que va al FED, eso es lo que va que está comprometido ya a firme, otro está comprometido sin contrato, por decirlo así, sin una cosa firme. Y tenemos que ir discutiéndolo y viendo. Cada subsidio demora en pagarse. Nos encontramos ahora que uno de los gastos mayores que no estaba ni siquiera considerado originalmente, que son los muros de contención. Y los muros de contención... No hubo un error ahí, no hubo un error. Bueno, hay dos errores. Antes de irme a la autorreconstrucción, o sea, aquí hay muchas partes donde no ha habido tampoco un diseño urbano. O sea, hoy día teníamos barrios, nosotros, el Canal Chacao, Canal Vigle, el Olivar, ¿cierto? Que eran barrios de donde uno podía ver cierta igualdad en casas. En cambio, hoy día, al no haber un diseño urbano, porque no se pensó en un diseño urbano en la reconstrucción, ni en Chacao, ni en Vigle, ni en Olivar, vamos a tener casas dispares. Se va a perder ese diseño que existía. Y lo mismo está pasando hoy día, la gran problemática que tenemos en la autorreconstrucción. Porque cuando ¿qué pasó, ministro, acá con la gente? Yo no sé si usted tuvo, a mí cuando me golpeó mucho el tema del incendio posterior, pero también es gratificante cuando nosotros, el chileno, se para. Y acá nosotros vimos en los cerros cómo la gente se paró sola y empezó a construir. Usted decía recién, la gente está endeudada. Claro, si se fueron al Home Center, a Alicia, a la ferretería, a la higuerilla, para que digan que le echamos propaganda a todo, y se fueron a comprar diferentes materiales y empezaron a construir. Después le entregamos el papel que llamo yo, el subsidio, y le están diciendo a la gente que para poder cobrar ese subsidio tiene que tener una cocina de 3x3 con 4 de ancho. Si lo que hizo esa persona es construir la cocina como pudo. Con harto respeto, eso tiene algo de caricatura. ¿Sabe cómo es realmente? La persona terminó de reconstruir y tiene posibilidad de asistencia técnica y tiene un subsidio para eso. Y ese subsidio... Sí, pero la asistencia técnica llegó tarde. No, llegó tarde, pero ya está. Hoy día hay una rotación en la gente que hace la asistencia técnica. Pero quiero explicarle otra parte. Quiero explicarle cuánta plata la persona del 01 ya no alcanzó a terminar, pero termina la construcción y después viene todo el papeleo, miles de... Exacto. ¿Qué hace el Estado? Le da el 60%. Ahora, hace 20 días. Un poquito más. Se han aplicado ministro, poco todavía. Ministro, esta prerrogativa. Eso fue otro cambio legal que tuvimos que hacer, normativo. Pero pasaron 14 meses para hacer ese cambio. Imagínense, hace 20 días, 30 días, justamente se adelanta el pago del DCR1 de la autorreconstrucción, este 60%. Hoy día, esto debe haber sido hace un año atrás. Y ahora, el problema que tenemos y la gran duda, y eso yo se lo quiero preguntar, ¿por qué, a pesar que ahora la gente que puede cobrar el 60%, ¿por qué no ha habido cobros? ¿O han habido muy pocos cobros? Porque es muy engorroso todo, porque tiene que tener un informe de la persona de asistencia técnica que va en determinada etapa, que esto representa cuánto le queda después. Miren, nosotros hoy día lo hablamos incluso en una reunión ahí, la necesidad de simplificar el procedimiento. De flexibilizar. O sea, sí, pero simplificarlo porque... En muchos casos tiene que ver con los procedimientos que se aplican, usted lo dice muy bien, se aplican en las condiciones normales y que se tienden a mantener en condiciones excepcionales. Ese es uno de los grandes problemas para todas estas cosas. Entonces, el Estado se protege mucho de que la plata no se pierda, por decirlo así. Entonces, como el Estado se protege mucho, establece procedimientos y filtros y distintas autorizaciones, distintos procesos. ¿Pero por qué no aplicamos una ley del mono en la autorreconstrucción? ¿Cuál es el problema? Hoy día, ¿cuántas casas son en la reconstrucción? Son menos de 1000. Hoy ya tenemos familias que están endeudadas, están con problemas, pero lograron reconstruir, necesitan algunas lucas para poder terminar la casa. ¿Por qué no se aplica una ley del mono? Si lo hicimos en Chile, ¿tanto cuesta hacer esa ley del mono? O sea, mire, a mí me tocaron como 7 leyes del mono siendo parlamentario. Y normalmente, 7 monos distintos, dijo usted. En la primera parte con Pinochet, en la época de Pouge, el ministro, en fin, en distintos momentos. ¿Por qué eso aplicarlo acá? acá? Existe la ley de mono ahora. Y existe para ciertas cosas, pero no para otras. ¿Y por qué no lo podemos aplicar acá? No, se puede para ciertas cosas, pero es que, ¿qué es lo que es la ley del mono? Una casa que se construye de manera no regular, que pasa a ser regular bajo ciertos criterios de envolvente térmica, de ciertos criterios básicos, ¿ya? Y eso está vigente hoy día. Hay una ley del mono en este momento vigente. ¿Y por qué la gente no lo puede aplicar? Porque cobrar sus normalmente subsidios. El tipo de problemas que hay tienen que ver con cosas que nosotros veamos la manera de saltarnos. Por ejemplo, que a veces le faltan 3 centímetros de alto al techo porque no quedó. Segundo, la rasante con el vecino no tiene. Exacto. Pero hay otra serie de cosas que puede hacer, unas que no. Entonces, alguna gente quería modificar la ley del mono porque está vigente, le digo. Pero también eso generaba una cuestión de. En fin, al final estamos buscando una solución y se ha encontrado en general solución. ¿De qué ha dependido?
de un criterio a los directores de obras si lo interpretan de una manera o de otra. Y en general en Viña hoy día hay más facilidad para eso. Y también conversando con la directora de obras de Quilpué, también una persona que también va cogiendo flexibilidades, porque hay cierto nivel de flexibilidad a nivel de la operación. Ya, entonces, en autoconstrucción hoy día, para que la gente, hace 30 días, con este nuevo paso, ¿cierto? El D01, le van a poder pasar el 60% del inicio de construcción, pero tenemos que flexibilizar también. Ahora nos queda el checklist. Yo creo que usted dice el inicio, no, una vez terminada la casa, ahí se le pasa, sigue haciendo todos los trámites porque la gente decía, me gasté toda la plata. Entonces todavía me falta tiempo. Entonces, pero es cuando termina la propiedad. Ahí le paso el 60%. 60%. Y el 40% restante se lo paso cuando esté la casa inscrita. Irregularizada, sí. Pues igual va a ser lento, por eso yo nadie me ha también cobrado. pero sí, no, por eso, porque tiene seguro, pues está terminado. Yo lo único que quiero es que cobren los subsidios para que deje de ser un papel, si eso es lo que Bueno, pero ya lo tiene y en ese momento lo tiene ya aplicado. El otro problema que tenemos son las viviendas. Y aquí, cuando nosotros en la comisión investigadora, usted todavía no vale comisión investigadora. ¿Qué le parece que no haya, que hayan dejado a nosotros para el final? No, porque yo asumo que le están preparando una fiesta para recibirlo. ¿Ah? Van a poner los fusibles, van a poner los tiradores. No, nosotros no entendemos por qué se deja al ministerio que le ha tocado asumir una responsabilidad bien central en esto para el final. Entonces se dice muchas cosas que no tienen ningún fundamento y nosotros no tenemos ni siquiera el espacio para poder clarificarlas. Para poder transmitir. Bueno, una de las cosas, pero tiene el espacio aquí en Pura Noticia. Pues, total, estamos saliendo antes de la comisión. Sí. Mire, pero yo le quiero preguntar por la Cámara. La Cámara Chilena de la Construcción, justamente la comisión, dice que le ofreció al ministerio o al Servio, ¿cierto? Al equipo que está encargado de la reconstrucción, le ofreció más de 1.800 viviendas listas, que usted era llegar y entregar, y que el ministerio dijo que no. Mire, eso no es verdad. Lo que ocurrió ahí... ¿No es verdad el ofrecimiento? Pero le voy a decir qué es lo que ocurrió. Nosotros cuando tuvimos reuniones con los empresarios, les preguntamos a ellos qué viviendas tenían, ya, a los primeros días de febrero. O sea, nos calza la fecha. No, pero nosotros les preguntamos. ¿Ya? Y le pedimos a la Cámara de la Construcción que buscara entre todos sus socios quién tenía, el jefe de gabinete de ese entonces, recorrió él las propias empresas. Fue con familias a mostrar. Él se reunió con la empresa, o sea, yo sabía, tenía buen punto. Y fue a buscar por distintos lados. Y al final otra gente se reunió con quien quería cambiarse de casa, porque esto es un problema, hay gente que no quiere salir de las comunas donde está. O sea, encontramos que solamente había 110 que estaban en disposición de hacerlo, dentro de la gente que tenía subsidio. Pero vamos por parte de esa parte, porque primero, en la primera parte de las casas, y segundo de la gente. Porque claro, porque usted dice, había poca gente, y uno dice, puede tener la sensación, no, si había harta gente. ¿Hubo algún catastro, hubo algún trabajo de la Servio, de Belén, de la Seremía, no sé, de la gente de la región, que dijera de los 3.500 damnificados o de las 3.500 familias, estas familias están dispuestas a cambiarse comunes a una casa nueva? ¿Hay un trabajo así? A ver, es que déjeme terminar porque esto tiene bastante ángulos. Primero que nada, un problema que fue que nos entregaron una lista sin valores, no había valor de las viviendas. Entonces hubo que reconstruir. Pero no es la información que vimos nosotros. No había. No había. Ya. Simplemente no. Lo pedimos y la Cámara nos dijo, mire, nosotros no podemos hacer eso, no podemos poner los valores porque aparecemos alterándonos, afectando no sé cuántas leyes de la competencia, etcétera. Incluso anoche tuve reunión con el presidente de la Cámara, que nos trabajamos muy bien. No es verdad lo que se dice que nosotros no trabajamos bien. ¿Con el señor Bustamante? No, con el Nacional. El Nacional, perdón. Chavarría. No, nosotros hemos venido trabajando muy bien con ellos y tratando de integrar esfuerzos. Y nosotros sabemos que no se puede hacer un plan de emergencia habitacional, no se puede hacer si no está el Estado, la empresa y las organizaciones sociales. Pero en esta reconstrucción nos falta el sector privado de las casas. Tenemos casas del sector privado que la podemos aportar a ponerlo dentro de esta bolsa para estos damnificados. Bueno, pero déjeme terminar, porque apareció la noticia como casi de que era una donación. No, era una venta. Y por eso el precio... La tiramos nosotros, nunca fue donación. No, pero se salió. Sí, pero se dijo, bueno, o se dio la imagen, aunque no se dijera. Y otros dijeron, mire, no quisieron hacerlo porque eran neoliberal trabajar con los empresarios. Y lo dijo un parlamentario en la televisión, en un canal bastante importante como este. Bueno, pero había un tema con los precios. Nosotros empezamos a arnear de los 1.800, esto estamos hablando 2 o 3 meses después que nosotros habíamos pedido la vivienda, porque no hablemos de que fuera el mismo, 2 o 3 meses después. Y de las 1.800 se termina en 702. ¿Ya? O sea, el stock inicial de 1.800, 700 son hábiles, ¿o más? 700 estaban dentro del margen de precio que a nosotros nos parecía posible de hacer. ¿Y las compraron? Compramos una parte de ellos, compramos 47, ¿ya? ¿Cómo? Un ministro de 700 ofrecía cómo compró 40 nomás. Bueno, es que eso es lo que uno entiende. Pero déjeme terminar. Además, nosotros, ¿cómo
¿Cómo se compran las casas? Con plata, ¿no es cierto? Obvio. Entonces tenía que ver con gente que tenía subsidios, que venía con subsidios previos, que tenía posibilidad. Pero si los subsidios los da usted mismo, entonces, ¿por qué? Es que eso es lo que pasa, que no es verdad, porque ¿sabe cuándo nosotros empezamos a tener el FED recién en agosto? Entonces no teníamos plata, teníamos que comprar aquello. Claro, yo hoy día diría tenemos que hacer un conjunto de otras cosas acá de otro lado, pero teníamos ciertas restricciones para eso. Ya, pero y en agosto cuando llegó la plata, ¿no volvieron a preguntar cuánto stock quedaba? Bueno, ahí lo que se hizo, pues yo efectivamente hay un momento de que se quedó con la imagen anterior porque no aprendí. Ocurrió en un caso, por ejemplo, en un caso que compramos 27 casas. 27 casas comprarlas significa que se elige la familia se va a ver la casa y se la lleva a ver la casa, sí. Y después hay que hacer todo el negocio con la empresa, y eso tiene, es que quiero decirle que no es llegar y hacerlo así, y hay gente que trabajó harto. Pero ministro, si ese es el trabajo del ministerio, ¿cómo tener 2 personas que eso se hace en una semana, en 2 minutos? Si eso es una pega rápida, pues, ministro. Bueno, si quiere vamos al ministerio y trabaje una semana en el ministerio. Yo le invito a trabajar en el Servio y tratar de vender una casa. ¿Sabe cuánto? Hoy día nosotros compramos casas permanentemente. Compramos casas para programas de arriendo, para distintos programas. Y el enredo que hay para comprar es un tremendo enredo, porque además el ministerio no tiene el hábito de comprar casas, no está dentro de su negocio habitual, no compra casas. Y hoy día tenemos... Yo le puedo entregar todos los informes que tenemos, todas las que compramos permanentemente. Compramos todos los meses. Por supuesto, pero aparte no se compraban las casas, pero tampoco se han comprado terrenos para construir. Me llama la atención, por ejemplo, que en Quilpué, ni por el plan normal de desarrollo, no por esta emergencia, el plan de desarrollo en Quilpué, ni tampoco en este plan, no se ha comprado ni un terreno. ¿Por qué no? Bueno, teníamos resuelto comprar un terreno en un momento que hubo disminución de recursos. Hoy día estamos de nuevo recuperando eso, porque había mucha pelea entre 4 propietarios de distintos terrenos con distintas características. Pacal nos ofrece un terreno a pagarnos otras cosas con terreno. ¿Tiene que ver por ahí la salida de Uribe? No, que yo no tiene nada que ver, nunca. Perfecto. O sea, nosotros, el terreno que se escogió, en que yo estuve con Uribe y otras personas, el terreno que todos querían tenía ciertas características. Que era el terreno de Icafal, ¿o no? Icafal. Que después se descubrió que no reunía los requisitos que se esperaba y se traslada toda la discusión a Lo Gamboa. A otro terreno. Y es Lo Gamboa el que está comprando en este momento, está viendo todos los procesos para acceder a Lo Gamboa. Y esto se habló hasta con la alcaldesa y son 5 comités los que estaban en el anterior y que son los comités que van a seguir en este nuevo terreno, porque eso fue un acuerdo que hubo con los comités en su momento. No es que no se hayan comprado. Y hay otros terrenos comprados que no me acuerdo en este momento los nombres, de menor tamaño, de menor capacidad, pero no es que no se hayan comprado terrenos. Y quiero decirle además una cosa frente a lo que dijo hace un rato usted, que en las reconstrucciones anteriores lo que se hacía era comprar otros terrenos, irse para otro lado y construir. Nosotros estamos con 4 terrenos, con 985 subsidios, viviendas que estamos ahí, y que todo tiene su ritmo. El que más estamos avanzando es uno de Reñaca Alto, donde está I7, que es la empresa que está a cargo, el programa está listo, pero ¿qué nos ocurre cuando el programa está listo? Que necesitamos un pase de CONAF. En este momento estamos afectados porque CONAF tiene que decir si nos va a exigir o no un plan de no sé qué cosa. De deforestación. Un plan de operación. Bueno, entonces por eso estamos parados. Yo personalmente, porque me lo piden ahí, porque no les resulta, entonces me piden a mí que yo como ministro tengo que llamar al director de CONAF para pedirle que por favor agilice, porque después tenemos otro terreno que está tomado por 120 personas. Y llegaron unas personas a ayudarle, entonces nosotros queremos construir, está incluso definido, está hecho el proyecto, el preproyecto por lo menos. Y los 4 tienen proyectos y estamos en otro nuevo. Este es el desarrollo normal de cumplimiento del plan de vivienda, digamos. No, esto es algo que decidimos nosotros pensando, una parte estaba avanzado, ¿verdad? Pero otra parte lo apuramos y metimos más recursos y más, porque queríamos tenerlo listo para 985 familias. ¿A qué familia? Y esto quiero decirle al tiro porque el ligerito le va a llegar a usted otro tema. Porque además de las personas que están en zona de riesgo, ¿no es cierto?, y que tienen que cambiarse. Exacto. Incluso hay gente del Olivar que quiere irse a uno de estos proyectos, quiere cambiarse de sector por razones de la experiencia que se ha tenido. Bueno, entonces hay que además de esas personas, en todas estas viviendas hubo allegados y hay arrendatarios. Entonces, ¿qué hacíamos con eso? Le decíamos, no hay nada para usted, en la lógica suya, todo el afectado tiene que tener una... Obviamente. Entonces, esto normalmente... Pero la lógica mía como ministro, la lógica... Está bien, es la lógica que usted se expresó, pero está bien, es que usted expresó acá. Pero lo que quiero decirle es que todo lo que se refiere a llegados y arrendatarios no entró en primera prioridad. A continuación, y para eso estamos construyendo esta segunda, para aquellos... los que están en zona de riesgo, más allegados. Y eso van a tener que postular porque no van a ser así, porque, mire, yo estuve en otra reconstrucción que fue en la Florida para el aluvión, usted recordará el aluvión ese que hubo el 3 de mayo. Sí. Bueno, ahí
partimos con 500 allegados y terminamos con 1500. O sea... Bueno, aquí los catastros, y también hay que ser cierto, muchos catastros cuando se conocía, yo hablaba con gente de ambos municipios, lamentablemente y entendible, la falta de vivienda en Viña del Mar, en Quilpué, sobre todo en Viña del Mar, es un tema histórico, ¿cierto?, de nuestra ciudad, que claro, se sabía que en la esquina, no sé, de la calle 1 con la calle 2 vivían 2 familias, y fueron a hacer el catastro, aparecieron 5, y es cierto también, de todo hay. Pero, ministro, y tenemos por honor al tiempo que despedirnos, ¿cierto? Tenemos hoy día una tarea, llevamos 15 meses, creo que hemos podido entender y poder conversar y poder también ser empático con todas las problemáticas que usted como ministro ha tenido. Pero aquí tenemos una ciudadanía que exige, que quiere, que nosotros queremos fechas, queremos una luz que nos diga cuándo vamos a tener las soluciones concretas. Ya hay un camino avanzado en la autorreconstrucción. Estoy claro, le doy el punto, le cedo que esta habilitación de poder adelantar estos recursos va a ayudar. Pero falta lo otro. ¿Cuándo debiesen todas las casas de autorreconstrucción por lo menos tener su subsidio cobrado? 6 meses más, 1 año más. ¿Cuántos son los tiempos para poder decir esta reconstrucción va a estar terminada? Yo quiero decirle una primera cosa. Usted comprende que la situación de la familia, a toda la gente que trabaja en el ministerio, a todos nos duele mucho y tratamos de encontrar soluciones. Hemos estado hoy día en la mañana con reuniones con algunos y quisiéramos que fuera mucho más rápido esto. A mí personalmente me desespera no poder hacerlo más rápido y ver todos los bloqueos que hay para avanzar más rápido, porque además tenemos los recursos que permiten responder. O sea, los municipios reclaman que ellos no sé, pero ellos tienen, y como está la gente con subsidio, cualquier municipio puede presentar un proyecto y hablar con la familia y hacer un proyecto. Y cualquier institución puede hacerlo. O sea, no hay problema que no tenga. Entonces, o sea, es lamentable no avanzar a un ritmo mayor. Es lamentable todo lo que ha sufrido mucha gente. Alguna vez le podría yo explicar todo lo que tratamos de tener formas distintas de organizar la reconstrucción acá. Quisimos incluso operar con la corporación que tiene el municipio de Viña del Mar. Le dijimos, eso es más rápido para operar. Y no hubo acuerdo. No hubo acuerdo y nosotros le dijimos, la misma corporación, en los términos que está. Bueno, y así distintas cosas, tratando de reconstruir una respuesta más acorde al tipo de terremoto que teníamos, porque este es distinto al del sur. Porque aquí no es llegar como allá, había un terreno para exquisito y decía yo licito todas viviendas iguales y las construyo. No se puede. No. Entonces uno podría decir, impongo un modelo, pero ese modelo iba a chocar con la realidad, o iba a quedar mal en una esquina. En fin, todo lo... Bueno, eso es una primera cosa que yo quiero aclarar. Nosotros, la gente le duele, la gente del Servio, la que trabaja en el Servio, en el Mimbo, trabaja mucho. Hay gente que puede no trabajar tanto como en todas partes, pero trabaja mucho. ¿Y qué significa eso, trabajar mucho? Que tenemos 21.019 viviendas de plan de emergencia en toda la región. Y eso es importante. Tenemos además problemas que no tienen otras regiones. La envergadura tiene 374 campamentos, digamos, asentamientos precarios. Y nosotros hemos tratado, y tuvimos el caso de Centinela en San Antonio. No ha implicado al ministerio, le ha implicado mucho trabajo. Hicimos también un catastro. Pero todavía no está solucionado, ministro, tampoco. Bueno, pero nosotros... Y se puede caer en cualquier minuto. Se puede caer, pero así es la vida, ¿no? Así es la vida. O sea, puede que este canal sea un gran éxito en el futuro, pero puede que no, y puede que este joven que hace todo aquí se aburra también. Exacto. Entonces, él me indica eso, sí. Bueno, pero lo que quiero decirle es que uno tiene que apostar a algo. ¿Por qué nos preocupa tanto Centinela? Le digo por qué. Porque tenemos 1.432 campamentos en Chile, porque tenemos hartos problemas. O sea, Centinela puede ser un paso arriba o abajo, porque si resulta lo de Centinela, puede ser la solución para todos los campamentos. Eso es lo que le quería decir. Y además un modelo de corresponsabilidad. El que está tomándose ahí no deja de tener responsabilidad. Es corresponsable. Ahí en este caso tiene que comprar el terreno. ¿Sabe cuántas cooperativas tenemos organizadas ahí? No. 40, y de las cuales 19 no tenemos nosotros. Ellos mismos se han organizado con cierto... y esto trabajando con el municipio de San Antonio. ¿Cómo se llama la persona que está encargada ahí? Gloria Mayra. Ella. Sí, me dijeron que usted había quedado muy impresionado por ella. Es que ahí es donde veo yo la capacidad, por eso yo hablo del tema de capacidades, con todo el respeto que uno le puede tener, por ejemplo, a Belén Paredes, todo el respeto a Patricio Coronado, a Nérida, ¿cierto? Que son personas, Nérida, usted se quedó por usted, prácticamente. O sea, Nérida, el Servio ya estaba descabezado después de Uribe, ella renunció, se quería ir, no se fue, usted como que la sostuvo, ¿cierto? Pero hoy día tenemos que reconocer también, y es un problema de este gobierno y del gobierno completo, que mejor ejemplo que no tenemos seremia de seguridad en la región. O sea, falta competencia en los cargos, falta gente, uno puede tener las ganas. Yo siempre pongo el ejemplo de las camionetas.
Yo puedo contratar una camioneta espectacular, brillante, pero una capacidad de 1000 kilos. No le puedo poner 1500 kilos a la camioneta, porque no es que la camioneta sea mala, sino que su capacidad es 1000 kilos. Por eso digo, ¿serán las personas idóneas las que están en los cargos, que tienen las capacidades, o tenemos que buscar más? Mire, si usted me pregunta a mí como ministro de los 16 Ceremi, por ejemplo, y director del Servio a lo largo de Chile, hay uno muy competente, muy bueno, pero hay 2 o 3 que no lo son tanto. Y buscar a alguien alternativo no es fácil. O sea, yo en algunos casos he llamado incluso no a concursos, pero a que distinta gente proponga nombre, evaluarlo antes de llamar al concurso, porque esto es alta dirección pública. Y no encontramos personas que sean mejores que el que está, porque esa es la medida, ¿no es cierto? Hay una persona ahí. Y esto en algunos casos no es tan fácil, sobre todo cuando esto es con medio año que le queda a un gobierno, un año. En el caso, ¿en serio nos vamos a quedar con Nerina? Hay un concurso que nos tenemos que evaluarlo y hay 3 personas propuestas. O sea, pero ¿vamos a tener Servio nuevo antes o no? O sea, depende. Si optamos por alguno, lo que está ahí, o lo declaramos desierto, porque hay esas 2 posibilidades. Sí. Si declaramos desierto. ¿A usted qué le gustaría? O sea, a mí me parece que Nerina ha sido muy adecuada. Y que por último conoce el tema. Conoce bien el tema. En todo caso, como ya hubo concurso, tenemos que evaluar a las personas que se postularon y de acuerdo a eso tomar una decisión. Pero de todas maneras, yo he hablado mucho con Nerina, ella es una persona muy generosa, con mucha visión y quiere ayudar. Y ella de todas maneras tiene que seguir muy metida en la autoconstrucción, en la reconstrucción. Si usted como ministro tuviese que hacer un mea culpa de este proceso, a la gente de Viña del Mar, del Olivar, a la gente que lo apunta a usted y dice, el ministro, pues, el ministro miente, el ministro nos miente, el ministro no cumple, el ministro, etcétera, usted sabe las cosas. Y a veces escucharlo también y ser empático de poder entender que todo proceso tiene difícil, pero ¿qué le decimos a la gente? ¿Cuál es el mea culpa del ministro de esta reconstrucción que hemos llamado a la reconstrucción de papel? Mire, yo es un tema que tengo que pensarlo más, pero sin duda nosotros hemos cometido algunos errores aquí de acuerdo a la complejidad, a las diversas situaciones, a distintas opiniones, otras experiencias que se ajustaban a otras realidades, distintas cosas. Y yo creo que sin duda hay cosas que varias de esas experiencias hay que incorporarlas y fueron errores y por eso que tenemos que discutir una nueva ley además global. Usted sabe que el Ministerio del Interior tiene la responsabilidad en enero de proponer un proyecto de ley para una nueva forma de enfrentar los temas de reconstrucción y los temas, porque lo que tenemos es una institución demasiado compleja, las facultades son limitadas, los instrumentos de acción de quien responde son muy precarios, hay muy lentos, entonces tenemos que todo eso enfrentarlo y para eso pensar. Eso es una cosa. Lo otro, yo creo que la relación interministerial tiene que ser más fecunda, más rápida. O sea, porque usted no puede separar lo que es reconstruir una casa de la salud mental, por ejemplo. Son 2 cosas de la mano. Absolutamente, y eso estaba en el informe que nosotros me refiero de los errores que se cometieron en el gobierno anterior, porque ellos cometieron un error y nosotros lo sacamos muy en cuenta, que eran los campamentos de tránsito, que todos estuvieron descontentos, había un gran descontento nosotros dijimos se puede, no se puede, la familia, discutimos con la familia y nos dijeron no. Subsidio de arriendo, cada uno busca su alternativa, que es lo que se ha hecho. Eso tiene un costo, tiene todo lo demás, pero nos pareció que ese era un mejor camino. Pero ahí también nos equivocamos cuando hicimos el cambio del bono acogida. No, está bien, pero eso es una cuestión entre 2 ministerios, ¿no es cierto? Pero lo que usted me está preguntando, las cosas que hay que corregir, yo creo que hay hartas cosas que corregir para el futuro, hay que replantear la organización y en los instrumentos de acción. O sea, en un momento algunos nos jugamos porque hubiera una facultad especial para el ministro de Hacienda, al ministro de Desarrollo Social y al Ministerio de Vivienda, que pudieran tomar decisiones cuando hay una colisión de normas. Porque aquí hay mucha colisión de normas que chocan una contra otra. Entonces, que no permite hacer ciertas cosas. Entonces, eso no se aceptó. Y a lo mejor deberíamos haberlo peleado mucho más. Errores de distinta naturaleza, eso en lo operativo y en la acción. En las leyes, yo creo que el Parlamento ha jugado un rol muy proactivo. Todo lo que le hemos presentado lo ha aprobado. Algunos un poquito más lento, pero en general. Y hemos llegado con 4 leyes. No es tan fácil sacar 4 leyes del Parlamento sobre una. O sea, en el trabajo con las organizaciones y con la gente, dividimos todo en. Lo primero que hicimos en febrero, 17 polígonos, y había duplas social y técnica para trabajar, conversar. Después lo redují, a partir de la experiencia se redujo a 8 nomás, y eso. Yo he quedado muy bien impresionado en general de las duplas y el tipo de interacción que tienen con sus comunidades. A veces cometen errores, por ejemplo, esto de los 60% que reclamó mucho el señor, a pesar que llevaba ya un tiempo, porque él no sabía. Y porque la dupla no le comunicó a él, sino que le comunicó a otras personas. ¿Me entiendes? Son es un aprendizaje. Pero ahora, quizá ministro, usted ha sido un político, y yo una de las cosas que internamente también le decía, usted es un político de trayectoria, senador, diputado, ¿cierto? O sea, una trayectoria ministro extraordinaria dentro de la política, un ícono del Partido Socialista, ¿cierto?
Y con esta experiencia política no llegó la hora con estos 2 años de que nosotros como país, y quizá a lo mejor hacer un proyecto de ley definitivamente, que nosotros tenemos que tener una unidad capacitada para salir en ayuda de damnificados de una catástrofe. Nosotros con tanta reconstrucción que ya hemos tenido, el terremoto del 2010, el incendio de Valparaíso del 2014, lo mismo el tema de Chaitén, lo que hablábamos de Santa Olga, Valparaíso, y cada vez nos tenemos que inventar como una receta de nueva. En este recorrido que hemos hecho casi de 55 minutos a 1 hora, prácticamente hemos reconocido que se perdió mucho tiempo en esta reconstrucción. Y a lo mejor la gran enseñanza es decirle a Chile, de aquí para adelante vamos a crear una institución que esté, una Teletón que esté preparada para... Yo tuve una experiencia como senador, que fue discutir, primero como diputado, después como senador, porque se demoró mucho la ley alternativa a la ONEMI, que era discutir exactamente lo que usted está planteando para la emergencia, para la primera reacción. En la primera salida. En la primera etapa, porque el Ministerio de Vivienda entra después en la reconstrucción. Bueno, y la verdad que fue bien difícil ponerse de acuerdo, fue muy complejo. Había una tendencia muy centralista desde arriba, otra tendencia que todo hay que dispersar. Pero ¿cuál es el problema? Que el aparato tiene que ser relativamente reducido y el resto del Estado debe ordenarse en función de ese aparato. Eso, pero no para parar, porque si la Seremi, por ejemplo, la Seremi, que es una gran Seremi, porque Belén usted no la conoce suficiente, pero es una gran Seremi, trabaja muy seriamente. Tiene que decirle que nos vengan a una entrevista. Está bien, pero usted tiene que ser... Dele permiso, a lo mejor usted no le da permiso. No, yo no le doy permiso a nadie que hable o no hable. Que a lo mejor tiene que ser más convocador usted. Bueno, pero lo que le quiero decir es que ella es una persona con muchas condiciones muy positivas, pero dirigir una institución, además estar a la cabeza de construir las 21.000 casas, del tema de los campamentos, de un conjunto. Bueno, ahora hicimos jornada, por ejemplo, a lo mejor puede ser una camioneta de 1.000 kilos y la pega es para una camioneta de 1.500. Por eso es lo que yo le digo de las competencias. De la organización. O sea, no puedo... uno no, muy de acuerdo. Uno no estoy niega... totalmente de acuerdo con usted. O sea, totalmente de acuerdo con usted. O sea, imagínese la dificultad para los ministros para coordinarse entre ellos, además. Si una cuestión no es fácil, o sea, de repente convencer a uno por... Bueno, esto requiere una estructura, yo estoy de acuerdo. Estructura, o sea, normas, con facultades, con capacidad de acción. No basta con que sea organización, se requiere al menos tener acceso a las máquinas, que podría tener un poder para pedir, requisar máquinas del sector privado, que se ha hecho otras veces, en casos más extremos, en casos bueno, en otros ejemplos. Bueno, que tenga capacidad de reaccionar más rápido. En la etapa de emergencia... Usted se queja de no tener las herramientas para moverla a usted. O sea, tener que hacer licitaciones para poner 4 muros para contener riesgos de... O sea, uno dice, ¿cómo tenemos que hacer esto? Demora 3 meses. ¿Y por qué no podemos hacer una asignación directa de 90 millones? ¿Por qué no podemos hacer esa asignación directa? Bueno, viene el problema que los funcionarios dicen, eso significa... Bueno, imagínense que lo que pasó con todas las asignaciones directas de las fundaciones... Pero por supuesto. Bueno, nos preocupamos con eso. Pero nosotros cambiamos todo el procedimiento, porque esto venía de mucho antes, ¿no es cierto? Venía de mucho antes y nosotros lo cambiamos y tratamos. Pero también yo me doy cuenta de que en ciertas condiciones tiene que haber facultades especiales y controles especiales. Ambas cosas, no puede quedar todo al sistema normal. Pero eso es otra... Pero lo que quiero decirle es que yo aprendí en la discusión de esa ley que esto tenía que tener un corazón permanente y un conjunto de capacidades que se sumaban en los momentos de crisis de todo el país, no solo las zonas afectadas, y no puede recaer en una Belén Paredes. Además de dirigir el ministerio, tiene que dirigir la reconstrucción. O sea, por eso y si no lo hace ella, toda la gente de abajo, por ejemplo, Uribe estaba a cargo de Servio. O sea, la gente del Servio cuesta harto articular los trabajos, hay gente de gran calidad. Faltaba un delegado como se hizo en el 2014, cuando en el 2014 se nombró un delegado presidencial justamente solamente para la reconstrucción. Y había una responsabilidad política. Yo no voy a discutir las otras reconstrucciones porque todo esto tiene distintas visiones. Bueno, pero ministro, es muy amigo suyo, sé, el que estuvo en ese tiempo, pero hay distintas... ¿El delegado? No, si no está amigo. Usted me dijo, pero... Sí, no sé. Uno no sabe los amigos que son a veces. Pues, no, así es buen amigo. Oiga, pero, ministro, finalmente, ¿cuánto tiempo nos queda para la reconstrucción? ¿Cuánto más nos vamos a demorar? Nosotros estamos en el siguiente compromiso que esperamos nosotros mismos pasar por... Nosotros queremos terminar este gobierno con todas las viviendas que estén en obras, no en los procesos en el proceso de construcción. Y una parte importante terminada. ¿Ya? Hoy día cuando usted nos dice pocas terminadas, pero sumemos nosotros... A mí lo que me falta, ministro,
y yo se lo pido directamente, ojalá Belén Paredes por eso también lo pueda entregar. Hoy día dicen que hay 1000 viviendas en ejecución. ¿Sabe lo que me gustaría a mí ver? A lo mejor, con toda la tecnología que hoy día tenemos, una página web, ¿cierto? Y que uno nos pueda mostrar, aquí están las 1000 viviendas, aquí están las 90 que tenemos entregadas, en estas calles. Tener esa información y poder también compartirla. Me la deja. No, ¿cómo me voy a dejar esto? Cierto es. Pero esto es de otra región, porque lo saqué el que tenía mi maletín. Pero lo que quiero decirle es lo siguiente, de que feliz de hacerlo. Y nos gustaría incluso que, no sé, que vaya a ver en un lugar 20 viviendas que están, no se pueden entregar hoy día porque están en un trámite en la municipalidad, 20. 50 de las cuales están en distintos lugares que van avanzando hacia hacer vivienda. Entonces las 1000 que hay, las 1012, de las cuales están 1012, de las cuales están entregadas una buena cantidad. 1012 hay 87 terminadas. O sea, la cifra que yo tengo acá es de 124 terminadas y de las cuales ahora van sumándose, en todo momento van sumándose otras. O sea, hoy día de la mañana estuve con un señor aquí en el Olivar que se terminó su casa. O sea, estaba muy contento de él y la señora hizo un testimonio, incluso frente a todo, de lo que le gustaba la casa. Y tenemos las 20 que están listas. Pero si tenemos 124 terminadas en 15 meses, tenemos que llegar a 3.600. Pero perdóneme, no haga ese cálculo porque es malo. Es malo. Porque la vivienda, igual que esa curva que tiene usted ahí en su cuaderno, la curva es uno parte aquí y después va subiendo gradualmente. Entonces, lo interesante es saber cuántas están en 90%, cuántas están en 80%. Pero esa información, porque tenemos 1012 en obra, pero a lo mejor hay de las 1012 hay 1011 que tienen una piedra puesta nomás. Bueno, pero es que no es así. Pero yo le puedo decir en distintos tramos en qué nivel de... Pero más que las cifras, ministro, porque no nos vamos a poner de acuerdo en las cifras para allá, cifras para acá, yo creo que hay una en la carta GAN, en el plan maestro, de tener una fecha y un compromiso. Le podemos decir nosotros a la gente de Viña del Mar, la gente de Quilpué, que en qué fecha, antes de diciembre del 2026, va a tener su subsidio cobrado y su tema solucionado. Bueno, por ahora yo no puedo, por lo que yo he hablado con los equipos nuestros y todo, lo que nos podemos comprometer es que este gobierno va a terminar con todas las obras en marcha. Con todas las obras en marcha. Físicamente, no solo en los trámites, porque aquí se demora mucho. De aquí a marzo, las 3.650 van a estar con obras y van a ver una parte importante de ella terminada o en un nivel de avance importante. Y en el tema de la autorreconstrucción, ¿lograremos de aquí a marzo tener todos pagados? Bueno, son 800. No, y van a ser más, van a ser muchas ¿Sí? más. ¿Muchas más autorreconstrucción? Muchas más, y hay muchas que están terminadas y hay personas que ni siquiera saben porque todavía. En la autorreconstrucción, si le metemos flexibilidad, la gente puede cobrar su subsidio. Puede cobrar, no, sí, ya, pero nosotros, en fin, aquí también hay experiencias anteriores, no queremos repetir la experiencia de algunas reconstrucciones que dejaron irregulares las viviendas, y hoy día la gente no puede vender sus casas, hoy día la gente no puede ni siquiera heredarlas, porque nosotros por eso nos hemos puesto una cosa que no fue siempre así, hay que dejar las viviendas regularizadas. O sea, que cumplan las normas de la ley y que le permita a las personas tener plena propiedad sobre eso. Entonces, es la mixtura de la flexibilización del cobro del 60% más la ley del mono. Con eso la deja regularizada. Sí, pero mire, la ley, yo soy especialista en ley del mono, por eso no le quiero... No, porque tuve 7 leyes del mono y me tocó además encabezar las comisiones que veían eso, en fin, que creo que es una idea que tiene que ver con la poca cultura de nosotros respetar la ley, ¿no es cierto? O sea, respetar la ley urbana, o sea, con eso tiene que ver. Bueno, mire, yo le agradezco mucho su invitación a esto y me parece bien poder conversar de estos temas. Hay temas que aclarar porque se dice 1% del gasto, pero se dice sin todos los datos. Una cuestión que tiene algo de verdad, pero muy parcial. Porque se tiene que cambiar la fecha también para poder gastarse la plata. No se puede, se tiene que ampliar el tiempo. Usted dijo que son 3 años. Sí. No, nosotros creemos 3 años. Yo creo que... ¿qué pasó con el gobierno de Piñera y el FET anterior? Se terminó, se cerró una fecha y se dijo todo el gasto de aquí en adelante se carga el presupuesto regular. Yo era de la Comisión de Hacienda y eso costaba mucho ensamblarlo, porque los que venían después decían, ¿por qué me van a cargar? ¿Por qué me van a cargar esto a mí? Porque también tiene un cierto sentido, y en ese tiempo el ministro Briones decía, bueno, ¿cómo voy a dejar esto suelto? Porque yo tengo que ver en qué condiciones entrego. Todo esto tiene distintos niveles de responsabilidad. Buena parte de las obras urbanas del gobierno anterior quedaron para este gobierno. Buena parte, que tuvo que ejecutarle este gobierno. Y es lo normal, porque eso es lo normal de un gobierno que va... Bueno, y el próximo gobierno va a tener que terminar la reconstrucción aquí en Viña. Exactamente, de todas maneras. Sobre todo en la urba urbana, nosotros, por ejemplo, que delante usted insinuó el tema, ¿cómo nos vuelve a quedar encerrado el Olivar o esos sectores? Porque eso lo insinuó usted. Nosotros estamos incluso hemos estado conversando con la Comisión Militar distinto para buscar soluciones más rápidas para hacerlo. Nos falta en una que construir un puente, hay distintas cosas que no es llegar y salir de ahí. ¿Es muy tarde hoy día, hasta a esta altura, nombrar una persona, un delegado presidencial? Pero mire... Que venga a ayudar a lo mejor a las tareas de Belén Paredes. Pero necesitamos...
¿O darle más atribuciones a Patricio Coronado, que es el gerente de la construcción? Mire, yo todas esas cosas A mí me pueden tinca ser. que usted no se lleva bien con Coronado. ¿Y por qué dice No eso? sé, me tinca, tengo una tinca. Mire, yo tuve que opinar si él me parecía o no me parecía. Él es una persona que tuvo una responsabilidad en el gobierno de Piñera muy grande, que fue pagarle a todas las personas los bonos y todas las cosas. Muy técnico él. En ese tema. Y nosotros esperábamos que aquí armara todo el sistema de información, que era clave. Imagínense toda la información que tenemos, pero no, como usted bien dice, usted dice catastro, pero el catastro se empezaron, terminaron varios catastros antes de la fecha que usted da. Bueno, pero lo ideal sería tener eso, y nosotros todavía esperamos que lo haga él, porque es difícil encontrar otra persona que pueda hacer una cosa así, porque ella lo hizo, y lo hizo para todo Chile. O sea, él es la persona. Ministro, Para eso. Nos tenemos que ir. Muchas gracias. Muchas gracias a usted, pues espero que nos vaya bien. Y espero que no sea la última vez que nos venga a visitar. No. Antes de irse, Ya le perdí el miedo ya. antes de marzo, compromiso viene a vernos de nuevo para hacer el resumen final. De todas maneras. Antes de marzo, compromiso. De marzo. El ministro va a estar acá con nosotros nuevamente para conocer el balance final de la reconstrucción antes de dejar el gobierno. Y le pido que deje claro que yo soy ministro y no soy jefe de la reconstrucción de Valparaíso. No, el ministro. La jefa es Belén. Sí. Ahí está. Belén Paredes es la jefa. Y la vamos a tener, esperemos tenerla. Usted le da permiso. Vamos a ver si usted nos trata con cariño, sí. Muchas gracias. Esta ha sido una nueva entrevista acá en puranoticias.cl. El ministro Carlos Montt.